Muy buenos días, mi nombre es Luis Guillermo Pardo Rodríguez, estudiante de doctorado en educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Hoy les hablaré sobre el texto Psicología y Pedagogía de Jean Piaget y lo complementaré con el texto Teoría del Desarrollo Cognoscitivo de Piaget de Judith Nesse del 2000. La teoría cognitiva de Piaget como fundamento pedagógico ofrece una base sólida para crear experiencias de aprendizaje que respeten los procesos naturales del desarrollo infantil. Aquí en esta presentación trataré de explorar las ideas fundamentales como el constructivismo, los procesos de asimilación y acomodación, junto con las fases del desarrollo cognitivo, y trataré de conectarlos con las estrategias pedagógicas activas, que es objeto de la investigación doctoral, que son el coro y la radio y televisión escolar, prácticas musicales y comunicativas que impulsan a los estudiantes a realizar procesos mentales sofisticados y a trabajar colaborativamente, y esto facilita la transformación de sus estructuras cognitivas dentro de espacios seguros como es el aula y estimulantes. De este modo, se logra enlazar el análisis de los planteamientos de Piaget con la implementación transversal del currículo en la institución educativa Arnulfo Briceño Contreras de Villavicencio. Y el objetivo es diseñar precisamente una pedagogía consciente y deliberada que convierta la intuición en práctica educativa, donde cada estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje y pueda desde allí transformar su entorno. A través de estas diapositivas veremos una de las teorías más influyentes de la comprensión del desarrollo humano, como la de Piaget, y nuestro análisis lo basaremos en los capítulos segundo y décimo de su obra Psicología y Pedagogía, y con el complemento de otras investigaciones contemporáneas que han validado y a la vez expandido sus postulados. Piaget fue un epistemólogo y psicólogo suizo cuya curiosidad científica se manifestó desde la infancia. A los 10 años publica su primera observación sobre un gorrión albino, donde evidencia ya su capacidad de observación sistemática. Y es muy fascinante Piaget, que llegó a la psicología del desarrollo desde la epistemología, preguntándose cómo conocemos el mundo. Precisamente cuando trabajaba con Theodore Simon en París, estandariza test de inteligencia, y Piaget logra un descubrimiento revolucionario, y es que los errores de los niños no eran aleatorios, sino que seguían patrones consistentes según su edad. Por ejemplo, niños de 5 años sistemáticamente fallaban en problemas de conservación que niños de 7 años resolvían fácilmente, y esto lo llevó a concluir que los niños no son adultos pequeños, sino que piensan cualitativamente diferente, y esta intuición cambiaría la comprensión del desarrollo infantil en la sociedad. El constructivismo de Piaget representa un cambio de paradigma en la comprensión del aprendizaje. Antes de Piaget predominaban dos visiones: el empirismo, que veía al niño como una tabla rasa moldeada por el ambiente, y el innatismo, que enfatizaba las capacidades predeterminadas. Piaget propone algo distinto, que es que el niño, como científico activo, construye su conocimiento, y se puede ejemplificar, por ejemplo, cuando un bebé de 8 meses le cae repetidamente su juguete desde la silla. No está siendo traviesos, de que bota las cosas, sino que está construyendo su comprensión de la gravedad, la causa y la permanencia de los objetos, donde cada vez que hace el lanzamiento se vuelve un experimento. Cada resultado se vuelve como una pieza que va construyendo su conocimiento. Y como señala Nesse sobre Piaget, le interesaba a él, era el cómo del pensamiento, no el qué. No preguntaba cuántas palabras conoce un niño de 3 años, sino cómo estructura mentalmente su mundo. Los conceptos de esquema y asimilación, entonces, como conceptos fundamentales, la acomodación y el equilibrio se vuelven el motor del desarrollo cognitivo. Y por ejemplo, una niña de 4 años que tiene un esquema mental del perro, conoce la estructura del perro, que tiene 4 patas, que ladra, que es peludo, un día ve un gato por primera vez y su mente intenta asimilarlo.
mira a un perro pequeño, su esquema que tiene de perro, lo intenta incorporar en esta nueva información. Pero entonces su maestra le explica, no, este no es un perro, es un gato, maulla, es diferente. Y entonces allí surge la acomodación. Entonces la niña debe modificar sus esquemas mentales, crear una nueva categoría, la categoría del gato. Esto genera un desequilibrio temporal, una incomodidad, digámoslo así, de aprendizaje cognitiva y finalmente alcanza un equilibrio y comprende que existen perros y gatos y cada uno con características distintas. Y este proceso de equilibración, según Piaget, es la fuerza motriz del desarrollo intelectual. Los niños buscan naturalmente restaurar el equilibrio cognitivo y en ese proceso avanzan hacia formas más complejas de pensamiento. Piaget identificó como mecanismos del desarrollo cognitivo cuatro factores interdependientes. El uno, la maduración biológica, que establece las condiciones de posibilidad, pero no determina por sí sola el desarrollo. Las experiencias físicas permiten al niño descubrir propiedades de los objetos, su peso, textura, comportamiento. La transmisión social, a través del lenguaje y la educación, que es lo que recibe culturalmente, introduce al niño en el conocimiento cultural acumulado, es lo que ya tiene la sociedad hecho. Pero el factor más original de que Piaget haya es el equilibrio. Como afirma en el capítulo segundo de Psicología y Pedagogía, el equilibrio integra los otros tres factores en un proceso de autorregulación. Por ejemplo, un niño puede estar con una madurez listo para las operaciones concretas, tener experiencias ricas con materiales manipulativos y recibir instrucción de calidad, pero si no experimenta ese conflicto de aprendizaje cognitivo que impulsa la reestructuración mental, el desarrollo se estanca. Entonces, vamos a las etapas. Entonces, la primera sería la etapa sensoriomotora, en donde durante los primeros 2 años el niño construye su inteligencia a través de la acción directa. Y como dice Piaget en el capítulo segundo, aunque carece de lenguaje y representación simbólica, esta inteligencia es genuinamente inteligente. Resuelve problemas, construye esquemas, organiza la realidad y lo más significativo es la permanencia del objeto. Entonces, por ejemplo, si escondemos un juguete bajo una manta frente a un bebé de 4 meses, deja de buscarlo como si hubiera dejado de existir. Como se dice la frase, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es literal. Pero a los 9 o 10 meses ya busca activamente el objeto oculto, evidenciando que ya ha construido mentalmente la noción de que los objetos continúan existiendo aunque en su percepción no lo vea, ¿no? Y este esquema es fundamental. Y precisamente se habla del niño ciego de nacimiento, como que documentó Yvette Hadwell en sus estudios citados por Piaget, donde ese niño ciego se experimenta un retraso de 3 a 4 años en operaciones posteriores, precisamente porque la construcción de estos esquemas sensorio-motores, que son básicos, ya se ve comprometida. Alrededor de los 2 años, entonces, y hasta los 7 años, emerge la función simbólica, donde Piaget considera revolucionaria porque el niño ahora puede representar mentalmente objetos ausentes. El lenguaje explota de 50 palabras a los 2 años a más de 2000 a los 5 años. Y lo más importante es que el lenguaje es la capacidad, digamos, al lado de subyacente de usar símbolos. Y por ejemplo, una niña de 3 años ya toma un plátano y lo usa como teléfono, diferenciando claramente que eso sabe que es un plátano, pero le está dando una nueva connotación de teléfono. Y esta capacidad de representación es sofisticada cognitivamente. Sin embargo, el pensamiento preoperacional tiene limitaciones. Es, digámoslo así, por decirlo así, egocéntrico en el sentido de que asume que todos los demás ven el mundo como lo ve él, el niño. Y
está el experimento de las 3 montañas, donde el niño preescolar insiste en que un observador desde otro ángulo ve exactamente lo que él ve. No es una cuestión verdaderamente de egoísmo, sino es una limitación cognitiva, porque aún no puede descentrar su perspectiva. Otra limitación es la centración, en el sentido que se fijan en un solo aspecto perceptual. Por ejemplo, si mostramos dos vasos idénticos con la misma cantidad de agua y luego vaciamos uno en un vaso alto y delgado, el preescolar dirá que ahora hay más agua porque el nivel es más alto, centrándose solo en la altura e ignorando el ancho. Entre los 7 y los 11 años ocurre una transformación cualitativa, que son las operaciones ya concretas. El niño desarrolla operaciones mentales, acciones ya interiorizadas, irreversibles. Ahora puede pensar sobre las transformaciones, no solo sobre los estados. Por ejemplo, el problema del agua, el niño de 8 años ya que razona si el agua sube más alto, pero el vaso es más delgado, ya lo razona, y si regresamos al vaso original, vuelve al nivel anterior. Esta reversibilidad del pensamiento es muy importante. Desarrollan el pensamiento serial, digamos, sistemático. Pueden ordenar sistemáticamente objetos por tamaño, peso o cualquier dimensión, y se vuelve fundamental en matemáticas para comprender, por ejemplo, que 5 es más que 3 y menos que 7, donde entonces ya puede organizar mentalmente series numéricas. La clasificación entonces por jerarquías emerge. Por ejemplo, un niño de 6 años, si le preguntan si hay más rosas o más flores en este ramo, responderá más rosas, porque no puede simultáneamente considerar la clase y la subclase. Ya un niño de 9 años comprende inmediatamente que las rosas son un subconjunto de las flores, pero estas operaciones aún permanecen como ligadas, atadas a lo concreto. Necesitan manipular los objetos reales o imaginar esos objetos específicos. Es decir, que el pensamiento abstracto aún no está desarrollado. Bueno, ya después viene la etapa de operaciones formales, que es de los 11 años en adelante, donde emerge la capacidad más sofisticada, que es pensar sobre posibilidades, no solo sobre realidades. Ya puede razonar hipotéticamente. ¿Qué pasaría si la gravedad fuera el doble? Sin necesidad de experimentarlo. La lógica de proposición ya les permite evaluar argumentos por su estructura y no por su contenido. Pueden entender si todos los mamíferos, por ejemplo, amamantan a sus crías, y si las ballenas amamantan a sus crías, entonces las ballenas son mamíferas, incluso si no sabían previamente que las ballenas fueran mamíferos. El pensamiento hipotético y deductivo los convierte en científicos sistemáticos, y entonces está el experimento del péndulo, donde deben descubrir qué determina su velocidad, si el peso, la longitud de la cuerda, la altura, la fuerza del impulso. Y el niño de 10 años cambia variables al azar. Ya el adolescente de 14 años diseña experimentos controlados, modificando variables, mientras mantiene constantes las otras. Entonces es importante, como advierte MS, que basándose en investigaciones contemporáneas, que no todos los adolescentes ni todos los adultos alcanzan estas operaciones formales. Algunos nunca las desarrollan en ciertos dominios, evidenciando que el desarrollo no es tan universal como Piaget inicialmente lo propuso. Es decir, no es solo la edad, sino hay otras causas que pueden determinar estos desarrollos. La teoría de Piaget pues entonces ha evolucionado muy significativamente desde que se formuló, desde las décadas de 1920 y 1930, y durante los años 60 y 70 su teoría dominó la psicología del desarrollo y transformó la educación, lo que inspiró currículos
y métodos constructivistas. Sin embargo, la investigación posterior ha revelado matices importantes. Los que han seguido a Piaget, como Robbie Case, se dice, que han integrado la teoría de Piaget con el pensamiento, procesamiento de información, explicando cambios de etapa en términos de capacidad de memoria de trabajo y desarrollo de estrategias cognitivas. Y a la vez investigaciones de diferentes culturas han cuestionado la universalidad de las etapas, particularmente las operaciones formales. Que hay varios estudios, por ejemplo el de Carragher, con vendedores callejeros brasileños, mostraron que niños que no pasaban test formales de aritmética podían realizar cálculos mentales más complejos porque se han desarrollado en un contexto donde esto se ha podido, digamos, fomentar en un modo más significativo. Entonces esto sugiere que el pensamiento es más dependiente del contexto de lo que Piaget reconoció. Sí, no es solo una característica de desarrollo, sino que está afectada por el contexto. Las contribuciones de Piaget a la educación desarrolladas especialmente en el capítulo 10 de Psicología y Pedagogía son profundas y duraderas. Primero, el principio de exploración activa, en donde Piaget afirma que conocer un objeto no es mirarlo, es actuar sobre él y transformarlo. En el aula esto es muy importante, significa que los estudiantes no pueden comprender la densidad simplemente leyendo una definición, sino que deben experimentar con objetos que flotan, que se hunden, manipular variables, descubrir patrones. Y la otra cuestión es que la adecuación se debe dar al desarrollo. Una maestra de primer grado, por ejemplo, intenta enseñar fracciones, está destinada al fracaso, no porque los niños sean tontos, sino porque sus estructuras cognitivas preoperacionales no pueden aún comprender la conservación de cantidades divididas en partes. Otro aspecto es el conflicto cognitivo como motor del aprendizaje. El mejor maestro de Piaget no da respuestas, sino que crea experiencias que desafían las concepciones actuales que tenga el estudiante. Cuando un niño predice que una pelota pesada caerá más rápido que una liviana y luego observa que caen simultáneamente, genera un conflicto que impulsa la reestructuración cognitiva y finalmente esa interacción entre pares. Y como señala Piaget, en donde la colaboración voluntaria entre estudiantes es esencial para superar el egocentrismo. Ahí es donde viene ya el trabajo en equipo, el constructivismo para crear conocimiento compartido. Entonces podemos concluir que la esencia del pensamiento pedagógico de Piaget y su famosa cita de 1964, el conocimiento no es pasivo, es transformación activa. Aprender a aprender debe ser el objetivo central de la educación y no la acumulación de datos. Entonces, por ejemplo, un estudiante que memoriza que 7 por 8 igual 56, pero no comprende la multiplicación como suma, proceso de una suma iterada, digámoslo así, tiene información vacía. Un estudiante que construye el concepto de multiplicación manipulando grupos de objetos aprende a pensar matemáticamente. La controversia, digamos, que más persiste es su afirmación de que el desarrollo controla el aprendizaje y no al revés. No significa esperar pasivamente a que los niños maduren, significa crear ambientes ricos que estimulen la actividad mental apropiada para su nivel, provocando ese desequilibrio de producción que impulsa el desarrollo. Y como señala en el capítulo segundo, necesitamos ambientes que respeten la actividad autónoma y espontánea del niño, pero dentro de una estructura pedagógica que sea intencionalmente diseñada. Piaget sigue siendo vigente en el siglo XXI. Radica en su comprensión profunda esta vigencia de que la educación auténtica no es transmisión,
sino construcción colaborativa del significado. Esto es, digamos, sigue siendo muy actual. Bueno, entonces, digamos, como conclusiones ya relacionadas con la investigación, puedo decir que el estudio de estos planteamientos de Piaget ayuda a entender por qué determinadas estrategias educativas resultan más efectivas con jóvenes en situación de vulnerabilidad, como es el caso del tema de investigación que estoy realizando. Particularmente, por ejemplo, cuando se incorporan experiencias artísticas y mediáticas como el coro y la radio escolar, que es lo que estamos llevando a cabo, o estoy llevando a cabo. Estas vivencias promueven que los estudiantes construyan su propio conocimiento de forma activa, respetando sus tiempos individuales de desarrollo y creando tensiones cognitivas saludables que impulsan el aprendizaje. Y digamos que surgen tres elementos fundamentales, que es la interacción social, la capacidad de considerar múltiples perspectivas y el manejo de desafíos que se pueden alcanzar. Al integrar estas actividades en diferentes áreas del currículo, se pueden ampliar oportunidades para ejercitar procesos mentales más complejos. Las competencias comunicativas y socioemocionales no se transmiten mediante instrucción directa, sino que se desarrollan a través de experiencias con un sentido real, donde los estudiantes puedan integrar la nueva información y reorganizar sus comprensiones previas. Y esta fundamentación que da Piaget, teórica, pues respalda lo que se intuye desde la práctica, y genera a la vez interrogantes específicos para la investigación, como por ejemplo cómo se expresan las capacidades de pensamiento en las producciones mediáticas, en el caso de los medios escolares, y por ejemplo de qué manera estas actividades posibilitan que los jóvenes reconfiguren sus estructuras mentales frente a contextos que producen grandes desafíos. Aquí están las referencias de los textos consultados. Muchísimas gracias y feliz día.